Buen día. A continuación les voy a hablar sobre el discurso. ¿Qué es un discurso? Este es un conjunto de ideas sustentadas por una persona o un grupo que se transmite de forma coherente. Es un enunciado o un conjunto de enunciados con el que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. Asimismo, es la exposición oral sobre un asunto determinado pronunciada ante un público a fin de conversarlo o conmoverlo, en especial un acto solemnemente o político. La introducción, la explicación, el cuerpo del discurso y la conclusión son las partes del discurso. Tenemos distintos tipos de discursos. Tenemos el discurso leído, que se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente su mensaje. Sus ventajas son que el orador se concentra en la lectura. No puede haber equivocación alguna de lo que realmente se pretende comunicar. A su vez también tiene sus inconvenientes, que el orador puede que tenga falta de vocalización, puede que pierda el interés de su público por ambas razones, que no dirija la mirada a este o que su entonación se mantenga al mismo nivel. Tenemos el discurso memorizado. Este es aquel que se redacta y luego lo hacemos memorizar en nuestra mente. Este tipo de discurso requiere de una mera preparación y estudio del mismo, a la vez que hemos de disponer de una gran memoria para almacenarlo en nuestra mente. Tiene distintas desventajas, como hacer inflexión en la voz, que nos falle la memoria y perdamos el hilo del discurso, que una persona del público intervenga y pues por reacciones inesperadas de la persona que está hablando podemos perder el mensaje y el sentido de lo que queremos transmitir. Tenemos el discurso improvisado. Las ventajas de este es que no tiene una estructura real, no se ha de redactar ni tampoco memorizar. El lenguaje que hemos de aplicar es cotidiano, por lo que no hace falta el esfuerzo de recurrir a un vocabulario más culto ni con tecnicismos. Se hace creíble y natural, puesto que utilizamos recursos mínimos, pero usados habitualmente. Sin embargo, también podemos encontrar con varios obstáculos. Este es que podemos caer en la redundancia y repetir excesivamente palabras. Podemos recurrir a muletillas. El vocabulario que disponemos puede que sea muy pobre y sin querer es posible que se creen incoherencias entre una oración y la otra. Tenemos un discurso extempore. Este en realidad se trata de un discurso mixto. Es un procedimiento combinado, pues este tipo está situado entre lo leído y el improvisado. Las ventajas de este es que la estructura la realiza el orador con total libertad. Existe libertad de expresión en cuanto a la información que se vaya a transmitir. Es válida la utilización de un lenguaje cotidiano dependiendo del conocimiento del orador. No hay necesidad de memorizar el texto, sino simplemente de entender, comprender y practicar el mensaje que se va a transmitir. Los elementos para la preparación de un discurso es a qué público voy a dirigirme, qué clase de encuentro es, qué motivo tiene y la fecha y el lugar donde lo vamos a realizar. ¿Cómo creamos nuestro discurso? Inicialmente tenemos que seleccionar nuestro tema, tener una copia de información, un tiempo fijado, la selección de materiales si las necesitamos, la construcción del mensaje, la conclusión y una práctica o un ensayo del discurso que vamos a realizar. Las funciones del discurso, estas son según la postura que toma el hablante. El lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y funciones. Entre ellas tenemos la función expresiva, que es cuando el mensaje apela o expresa un sentimiento. Tenemos la función apelativa, que es cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. La función poética, que es cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. La función informativa o referencial, esta es cuando el mensaje brinda información objetiva. Tenemos la función de convencimiento, que es cuando el mensaje busca vender un bien o un servicio. Y la función de entretenimiento, es cuando el mensaje busca divertir o distender. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el calentamiento global. ¿No sienten que últimamente el clima ha estado cambiando mucho? Pues la respuesta es sí. Y esto se debe al calentamiento global. El calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, que es un proceso que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con este efecto. Su presencia es natural y necesaria para mantener la temperatura del planeta en unos valores habitables, pero ahora ha ido cambiando por causa del ser humano. ¿Por qué por causa del ser humano? Porque a través del tiempo, ha estado aumentando el calentamiento global a lo que se presenciaba antiguamente.
En este momento, el número de habitantes del planeta crece exponencialmente. Hoy somos más de 7.000 personas y continuaremos creciendo hasta 2050 o mucho más tiempo. Una población cada vez más numerosa necesita pues obviamente más recursos, lo que pues nos aceleraría el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. Se tiene que en 130 años la temperatura de nuestro planeta ha subido 0,85 grados y que pues a lo largo obviamente esta temperatura irá subiendo, lo cual nos afectaría a nosotros como personas. Tenemos que este calentamiento global llega pues por la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación. ¿Por qué por estos? Porque los bosques y las selvas tropicales están desapareciendo por culpa de los humanos, porque ellos, digamos, han llevado la tala a tan largas expectativas que han ido destruyendo bastante fauna y flora. En los últimos 10 años se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas y pues es una cantidad bastante grande y pues porque los bosques pues son sumideros naturales de carbono que mediante pues una fotosíntesis ellos absorben el dióxido de carbono y devuelven oxígeno a nuestra atmósfera, lo cual es favorecedor para nosotros. Pero por tanto de la deforestación que han estado realizando las personas, pues estamos perdiendo esa fotosíntesis de que nos obsequien a nosotros la naturaleza misma, mayor oxígeno para nuestro beneficio. Eh, También así tenemos que está la destrucción de los ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono porque absorben hasta el 50% de dióxido de carbono generado. Además de la destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. ¿A qué voy con esto? Que la producción de dióxido de carbono en estos momentos es bastante grande y ya que los océanos están absorbiendo toda esta cantidad, estamos realizando que los peces de nuestros mares desaparezcan, pues porque han absorbido bastante dióxido de carbono. Eh, Tenemos también que el calentamiento global ha ido avanzando por la revolución industrial. Se puede decir que el hombre es el principal responsable con el consumo de combustibles fósiles y porque son los que más emiten emisiones de dióxido de carbono. Se tiene y se conoce que hemos alcanzado 2 billones de toneladas desde la primera revolución industrial de 1750, lo cual ha sido bastante grande. Este aumento global de la temperatura pues nos trae obviamente consecuencias muy desastrosas que ponen en peligro de la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. Asimismo podemos tener que en estas, por culpa del calentamiento global, se presentan sequías, se presentan inundaciones porque los glaciares se han estado derritiendo y esto aumenta el agua, y lo cual ha sido peligroso porque las pequeñas islas pueden desaparecer por el aumento de agua. Asimismo podemos tener la desaparición de especies. Por eso se hace una gran invitación a la gente a que se concienticen sobre el calentamiento global, ya que no es un chiste, no es una cosa que va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que tenemos que llevarla muy presente todos para con ello buscar la mejora de nuestro planeta, como dijeron por ahí, para que a nuestros futuros, a los que tengan hijos, les dejemos al menos un buen país, una buena población, un buen mundo, un lugar donde ellos puedan vivir y no que en unos años ellos lleguen y nos digan, pudieron cambiar esto y no lo hicieron. Gracias.